Hola, buen día. Mi nombre es Ricardo Rafael. Este es el proyecto integrador para la materia Derecho Laboral. Estoy presentando las siguientes preguntas que indican en el curso. La primera de ellas es: ¿cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? En primera, son organizaciones libremente constituidas por trabajadores del sector privado y o de las empresas del Estado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica. Se define como una asociación de trabajadores y patrones que se constituye con el fin de defender y mejorar los intereses de los trabajadores, los cuales realizan la libre elección de sus representantes, redactan estatutos y reglamentos para la organización de sus actividades y programas de acción. ¿Cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Bueno, son varios. Entre ellos, la Ley Federal de Trabajo, en su artículo 371, se definen los estatutos para cada sindicato debe cumplir. Entre ellos son que tiene que tener un nombre, un domicilio, tienen que tener el objeto del sindicato, por ejemplo, la defensa de los intereses de los trabajadores, etcétera. Una duración, si no se indica, pues un plazo, condiciones para admitir a nuevos miembros, obligaciones y derechos de los asociados, algunos motivos de expulsión, discrepancias, normas, formas de pago de los montos, si es que se va a hacer, y periodo de rendición de cuentas, así como sanciones en caso de incumplimiento. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Bueno, de acuerdo al sindicato existen diferentes derechos y diferentes obligaciones. En este caso yo encontré eh, a ser respetado, a tener voz y voto, a votar y ser votados por ocupar cargos de dirección sindical, por ejemplo, algún delegado, algún líder, por disfrutar los derechos que tengan el sindicato a favor de los afiliados, entre, por ejemplo, también consignar ante los órganos sindicales correspondientes en términos del estatuto las irregularidades, porque también dentro de los mismos sindicatos pueden haber irregularidades. Proponer a su familiar o persona a que sea afiliado, independientemente de que sean trabajadores, también pueden estar afiliados como parte de la familia de un trabajador. Libertad para organizarse en tendencias y corrientes sindicales y ejercer más amplia libertad de expresión dentro de los lineamientos del presente estatuto, como es un estatuto de un sindicato. Ser propuestos para el sindicato para que la organización los incorpore como trabajadores de base, comisionados para laborar en el sindicato. Eh, Son derechos de los jubilados también. Entonces, pues prácticamente indica que los derechos se tienen que hacer valer. Las obligaciones de los miembros activos del sindicato: respetar a todos, como bien al principio también es ser respetado, cumplir y hacer el presente estatuto, desempeñar con lealtad y eficiencia los cargos y comisiones que se les han conferidos, ya sea que sean líderes, delegados o lo que se hayan impuesto, asumir puntualmente las asambleas ordinarias, tratar asuntos de trabajo y conflictos que afecten el conducto del órgano sindical que corresponda, promover el desarrollo y conciliación, cooperar con medios a su alcance, guardar reserva en asuntos sindicales, cuando aún así la información tiene que ser interna. También pueden informar al órgano sindical correspondiente de las violaciones que cometan al contrato colectivo de trabajo y al presente estatuto. No violar los derechos de la bolsa de trabajo de otros miembros del sindicato, ya que hubiesen diferentes sindicatos dentro de la misma organización. Cumplir con prontitud las cuotas ordinarias, ya que si se tuviese que pagar. Abstenerse de gestionar sus preferencias en el trabajo frente a los mejores derechos de otros afiliados activos. Inscribirse en las guardias y asistir a ellas en caso de huelga. Entonces, ¿a qué se le llama huelga y qué objetivos persiguen? Bueno, la huelga es la suspensión temporal de las actividades laborales convocada por los trabajadores
como medida de presión frente al patrón para mejorar las condiciones laborales. Los objetivos son la celebración del contrato colectivo, la celebración del contrato de ley y la búsqueda del equilibrio entre los factores de producción y los derechos de los trabajadores. ¿Qué requisitos debe cumplir una huelga para que surta efectos legales? Para poder convocar una huelga es necesario que se lleve un acuerdo entre los trabajadores en cada un centro de trabajo. Una huelga no puede ser convocada de forma individual porque se considera un derecho a un ejercicio colectivo. No obstante, cada trabajador puede apoyar o no de forma individual. Entonces, se debe acudir a la autoridad laboral competente y exponer los motivos que se lleven a la convocatoria. Igualmente, se deben comunicar las gestiones previas que se han realizado para tratar de resolver el conflicto que esté llevando a la huelga. Este comité es un requisito obligatorio para convocar la huelga y su función es participar en todas las acciones a fin de buscar una solución del conflicto. Estará compuesto por un máximo de 12 trabajadores que deben pertenecer al centro de trabajo donde se desarrolla el conflicto laboral. A pesar de que el sindicato tenga familiares, amigos, afiliados, solamente los trabajadores son los que pueden ejercer una huelga. ¿Qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal de Trabajo y en qué consisten? La Ley Federal del Trabajo prevé los llamados trabajos especiales, cuya regulación debe ser observada por los patrones. Los trabajos especiales con actividades que en función de la naturaleza de los servicios prestados se rigen por las normas de un título en particular de la Ley Federal del Trabajo, por las reglas generales de este en cuanto no contrarán las primeras. Aquí se muestran algunos, que son los trabajadores de confianza, los que trabajan en buques, los que trabajan en campo, por ejemplo, los que trabajan a domicilio, domésticos, en minas, los trabajadores de la industria familiar, médicos residentes en periodo de adiestramiento de una especialidad, entre otros aquí listados. ¿Cuáles son las autoridades laborales que existen en México y que se encarga cada una? Bueno, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, entre ellos también está la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México y las entidades federativas, Servicio Nacional del Empleo, Inspecciones del Trabajo, las comisiones, las juntas locales de conciliación. Las autoridades de trabajo que se encargan de la aplicación de normas laborales se distinguen de estos tipos: autoridades ejecutivas, las autoridades que resuelven conflictos laborales y las autoridades que dictan resoluciones de carácter general. Las ejecutivas son las que se encargan de aplicar las normas laborales a la realidad, es decir, aplican las normas jurídicas que son abstractas a casos muy concretos. Conflictos laborales. Las autoridades que resuelven conflictos laborales se encargan de establecer cuál es el derecho de cada controversia. Por ejemplo, cuando un trabajador demanda por un despido injustificado, pero el patrón alega que dicho despido fue fundado por la ley. En este caso existe controversia en cuanto a que si es o no el despido justificado. Aquí es cuando entran las instancias a resolver los conflictos laborales. Resoluciones de carácter general. Son aquellas que con base en sus facultades hacen ciertas determinaciones. Por ejemplo, lo que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la Comisión de Participación de los Trabajadores en Utilidades de las Empresas. Sus acciones son obligaciones para las empresas, así es que se tienen que cumplir. Aquí hay una pequeña infografía donde se muestra un resumen de lo que son las autoridades laborales y los sindicatos. Al igual, si quieren ponerle pausa, pueden ponerle pausa para poder leerlo. En conclusión, conocer nuestros derechos y obligaciones se nos enseña que tenemos uso de razón, desde que tenemos uso de razón, perdón. Pero cuando entramos al campo laboral, muchas veces se desconoce el alcance que tienen estas y por ignorancia se abusa de los trabajadores. Cuando un trabajador conoce sus derechos, es más fácil la identificación de un contrato laboral bien redactado y de acuerdo con la ley. Con la participación activa de un sindicato y con recursos humanos
como representante de la empresa tenemos mediadores que buscan que se cumplan las normas y estatutos marcados por la empresa, así como que se cumplan nuestros derechos y garantías dentro de esta. Una vez que el empleado se integra a la empresa y la comunicación activa es de soporte y esclarecedora, quedan pocas las eventualidades que se deben resolver si llegan a ocurrir. Igualmente, cuando ocurren, siempre hay mediadores que pueden apoyar en la resolución de conflictos como agentes de conciliación. La información disponible al público en general hoy en día es un mar de opciones, ya sea desde plataformas de internet, redes sociales, publicaciones oficiales de la empresa, publicaciones oficiales del gobierno, periódicos, etc. Pero, ¿acaso toda información encontrada es verídica? La respuesta es no. Depende de nosotros buscar información en fuentes confiables y siempre buscar que se cumplan nuestros derechos y hacer cumplir nuestras obligaciones. He aquí la principal causa de inconformidad, ya que la falta de comunicación y la información falsa siempre puede afectar nuestra relación laboral individual, y aquí es donde se crean las polémicas y la necesidad de que sea resuelta por algún intermediario o un mediador. Esto es todo de mi parte, espero haber sido un poco breve. Aquí están las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.